Es curioso también luego el amor que se tiene en ciertas épocas por los cajones, ¿no? Esto es cine, esto es teatro, no hay una comunicación entre uno y la otra, aunque sí son medios distintos, pues uno puede pasar de una a otra. Esos maestros que tenías tú en el CCC, yo los tuve en el CUT un poquito antes, todavía estaba en el CUT, y la primera tarea que teníamos era hacer la adaptación de Las Muertas, que es una novela, no al cine, sino al teatro. Entonces estábamos todos haciendo nuestro propio guión con Margules y con Tobar, justo con los mismos dos autores. Ahora, en algún tiempo fue casi un insulto. Bueno, primero el cine se inspiró mucho en el teatro en una época, en una primera época, pero después ya no era así, si es un arte autónomo de alguna manera, o de menos la gente que hace cine o hacía cine en ese entonces sentía como muy orondo de tener ya un lenguaje propio, y lo peor que le podían decir a un cineasta es decir, estás haciendo teatro, ¿no? Era una cosa, un insulto espeluznante. Y ahora está pasando algo semejante, y le sucedía a Juan Tobar, era lo inverso. Uno le leía su escena y entonces él decía, eso es cinematográfico, eso no es teatro. Entonces hay como un celo, una preocupación por buscar la esencia de cada medio, ¿no? ¿Cuál es la esencia? Por otro lado, en estas épocas, con un cine que penetra pues, por todos lados, no solo en los cines, sino en la televisión, hasta en el iPad, hasta puedes verlo está por todos lados, pues es lógico que el cine también haya influenciado mucho al teatro. ¿Cómo ustedes han vivido este paso de y a la literatura. Y a la literatura. ¿Cómo han vivido este paso de uno a otro medio? Estuvo aquí la semana pasada Doris Derry, y ella, bueno, no hace teatro, pero hace ópera, hace cine, desde luego, y novelas. Y son los medios en los que se mueve, son sus medios. El teatro no va a él porque tiene algún tipo de, bueno, su modo de aproximarse a lo que hace no le parece que sea teatral y no le interesa. Le interesa la ópera, el cine y la literatura. Y pasa de una cosa a otra sin menor problema. Ustedes son pues, personas que han trabajado profesionalmente, artísticamente, en dos medios que parecieran que no le acomodan a todos también el paso de uno a otro. ¿Cuál ha sido la experiencia de pasar de uno a otro? En mi caso, bueno, el cine efectivamente deberíamos decir que se basa en la imagen y que la imagen tiene que contar la mayor parte de la historia. Eso puede ser o no puede ser. Si 8 líneas es un interminable monólogo, pues ya fusilaríamos a Woody Allen, que hablan sin parar todo el tiempo, y hay películas muy dialogadas, y otro tipo de cine que también es un cine no contemplativo, pero que sí va narrando a través de un lenguaje muy visual. En México existen las dos vertientes también actualmente, y es rico que existan. Está por un lado las películas que hace, bueno, aquí está Paula, creo, con Fernando Eim, que lo que está haciendo Gerardo Naranjo, un poco Luz Silenciosa de Carlos Reigadas, que los ves y claramente son películas que están basadas en una estructuración de imágenes a través de la cual viene implícita la emoción o la narración de la historia. Pero en mi caso el cine pues finalmente es un poco un lugar común, es un solo encuadre, estás trabajando completamente en full shot, es un plano abierto, y en un plano abierto cuentas esa historia. Entonces es un lenguaje para mí completamente diferente al lenguaje cinematográfico, porque el lenguaje cinematográfico ya implica ese sí un punto de vista donde tú pones la cámara, es donde tú estás poniendo el acento, y sobre todo en el cuarto de edición, cómo subrayas lo que quieres subrayar a través de la edición, posibilidad que no tienes en cine. En cine cada quien tiene que hacer esa selección de lo que está sucediendo, y tienes muchos recursos teatralmente hablando para poder acentuar, distanciarte o contar la historia que quieres contar. Pero para mí son dos lenguajes completamente diferentes que en el fondo hacen lo mismo, que narrar una historia, contar una historia. Entonces son dos maneras diferentes de contarla, pero cada una tiene su manera, pero son maneras las dos muy efectivas, y cada una tiene sus propios recursos. No sé qué piensas tú, Flavio. Sí, es curioso porque el fenómeno de distanciamiento, que yo en algún momento pensé que era propio de nuestro país, y que en lugares como Suecia era normal que Ingmar Bergman hiciera,
En realidad, sí, tal vez es más fácil el tránsito, pero no. O sea, realmente creo que lo que decía Doris el otro día también en la conferencia es, no, yo el teatro no le puedo entrar porque es como otra cosa. O sea, sí ha habido un distanciamiento y eso no, puede que a veces responda a prejuicios, pero también me parece que tiene que ver con dos maneras, a veces parecería que se vuelven incompatibles de mirar hacia la realidad, lo cual es muy triste porque creo que grandes momentos del cine han tenido que ver con la copulación, con el teatro, como La Nueva Ola y Godard haciendo como todos estos juegos justamente de evidenciación del lenguaje y del material con el que está trabajando, etcétera. Y por otro lado, desde luego, el cine ha fecundado al teatro, sin ir más lejos, una obra como Luces de Bohemia de Valle Inclán sería probablemente impensable si no existiera el cine y la fascinación futurista de Valle Inclán por esa manera de concatenar las cosas, ¿no? Pero hoy en día, estaba yo pensando un poco también a raíz de la anterior plática, ¿qué tanta distancia ha agarrado el teatro hacia las artes plásticas? A la par que algunos de los hacedores de teatro han ido acercándose, creo que es muy sintomático lo que decía Héctor, la crítica es más sensitiva hacia ese tipo de puestas en escena, por llamarles de algún modo, la crítica de artes plásticas que la de teatro, y probablemente la de muchos teatreros tampoco sería particularmente sensible. Y algo parecido pasa con el cine, a pesar de que el cine siempre ha tenido un carácter subyugante respecto a cualquier otra cosa, en el sentido de que parecería que todos o casi todos pueden gustarles el teatro, pero también son espectadores de cine en alguna medida o de algún tipo de cine, ¿no? Yo, por mi parte, lo que puedo decir es que a mí lo que me gusta es contar historias, es decir, no niego la posibilidad de un cine que no cuente historias, no lo sabría hacer y tal vez no me interesaría demasiado. Siempre me interesa más la creación de una historia, es decir, la ficción. Y en ese sentido, eso se puede dar en muchos ámbitos. Leñero e Ibargüengoitia mismo que citaba son ejemplos muy, muy peculiares de gente que ha transitado entre la novela, el teatro y el cine, ¿no? El caso de Ibargüengoitia me gusta mucho porque él escribe una obra de teatro sobre la muerte de Obregón, que es El Atentado. Esa obra, por la censura que en esa época sí impedía estrenos de teatro, todavía importaba el teatro para efectos de la Secretaría de Gobernación, y entonces durante más de 10 años está censurada, y en el ínterin, digamos, Ibargüengoitia escribe un guión, porque alguien se le acerca y le dice, vamos a hacer una película sobre tu obra, que ya había ganado el premio Casa de las Américas, en fin, se leía, y él dice, bueno, ¿para qué hacer otro libreto que también se va a quedar en el cajón? Y hace otra cosa menos directamente alusiva a la realidad, con material que le había sobrado de su investigación histórica, pero donde funde el asesinato de Obregón con la dictadura de Díaz, etcétera, que es Maten al León. Maten al León no se logra como proyecto cinematográfico. Entonces Ibargüengoitia agarra el guión y lo vuelve novela, y si ustedes leen Maten al León, está escrito como un guión. No solo está en tercera persona con las descripciones, el encabezado de secuencia en los capítulos, sino que las descripciones son tan parcas como son en un guión. O sea, probablemente es la novela de Ibargüengoitia más parca en las descripciones. Y luego se vuelve también ese mismo material de su investigación para el atentado, se vuelve una novela, no una novela en segundo tiempo, sino una novela pensada como novela, que es un clásico, pues, que es Los Relámpagos de Agosto, y que está pensada como novela porque lo que hace es asumir la forma de estas memorias que proliferaban en las librerías de viejo, todavía en los 60s, de N generales que habían estado en la revolución, y cada uno de ellos sentía que tenía que escribir su historia en buena medida para autojustificarse y defenderse de los denigrantes comentarios que las otras memorias de ahí decían sobre él. Y entonces escribe Los Relámpagos de Agosto, que son
No exactamente el mismo material, ahí es casi el mismo material que el de Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo, pero desde la perspectiva del general Guadalupe Arroyo defendiéndose de todos los vituperios. Finalmente, y ese es como un último vuelta de tuerca, a muchos años después se estrena ya El atentado y se hace también la película de Maten al León, dirigida por Luis Estrada, que según Ibargüengoitia escribe en algunos de sus artículos, le parece que puede ser una buena película, pero que no tiene nada que ver con su novela en el sentido de eso es lejanísimo a lo que el libro está planteando. Entonces, finalmente, creo yo que el material puede ser, o sea, lo que me parece muy interesante de este caso es que el material puede ser el mismo, pero al estar en un medio diferente, inmediatamente no solo cobra formas diferentes, sino que se iluminan zonas del material que al estar pensando en otro medio, uno ni siquiera se hubiera fijado en ellas. Y esas son las que sirven, porque para una novela lo que sirve es una voz narrativa como la del general Arroyo, y tratar de forzar eso y hacer la película donde Arroyo está narrando, probablemente no funcionaría, ¿no? Es ahí donde la literatura también, hablando de qué le ha pedido prestado el cine a la literatura o al teatro, también la literatura ha asumido cosas del cine o elementos del cine. Hay una novela de Luis Zapata que se llama Melodrama, no sé si la conocen, que está escrita exactamente como un guión cinematográfico y es la historia de una señora ricachona que tiene un hijo y el hijo de repente empieza a tener comportamientos extraños y ella piensa que el hijo es drogadicto. Entonces contrata un detective para que persiga al hijo y resulta que el detective persigue al hijo y no es drogadicto, sino que es gay y conquista al detective. Y entonces todo es una historia detectivesca de esta historia de amor enloquecida en la Ciudad de México, de la mamá vuelta loca persiguiendo al detective que a la vez tiene una esposa que, bueno, una cosa tremenda. Y está escrita como un guión cinematográfico y la lees, es una delicia absoluta leerla porque tiene una fluidez y una síntesis en las imágenes. Lo que te está contando es muy claro, muy específico, los diálogos son también precisos y entonces toma esta novela la estructura del guión cinematográfico o las novelas de Manuel Puig, que son muy teatrales, ¿no? Dialogadas, diálogo, 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 cero descripción y solo diálogo de los personajes. Entonces, este ir y venir de los géneros es una cosa que enriquece a todos los géneros y que finalmente es lo sabroso del asunto.